Hola, mi nombre es Andrés Gaeta, psicoterapeuta. Yo soy Yuli, también soy psicoterapeuta. Hola, mi nombre es Montserrat y me dedico a ser psiquiatra. Y esto es Revoluciones Afectivas. Bienvenidas. Justo en este capítulo vamos a hablar acerca de un tema que mueve mucho y conecta mucho todo lo que ya hemos estado hablando anteriormente desde la primera temporada sobre cómo aprendemos o desaprendemos a cuidarnos, la manera en la que nos vinculamos con otras personas y pues hablaremos de las familias, así en plural. Y me gustaría compartirles un pequeño momento de un espacio de un espacio psicoterapéutico en donde yo estuve, porque sí, los psicólogos también vamos al psicólogo. Y justo en estos ejercicios de renarración de mi infancia, pues hace tiempo me encontraba platicándole al analista algunas dinámicas familiares y una devolución que me hizo y que me dio muchísimo sentido fue: Andrés, porque son humanos también. Y eso me hizo repensar y tener otra mirada, otra perspectiva sobre aquellos momentos centrales, aquellas memorias, aquellas emociones iniciales y cómo desde ahí vamos teniendo estos primeros vínculos y cómo se van dando estos apegos. Y pues nada, Yuli, te cedo el micro y me gustaría que nos platicaras un poco de qué hay acerca de esos apegos. Quiero serle sincera, hemos tenido muchos bloopers de este ejercicio porque creo que el tema de familias nos mueve. O sea, nos mueve, nos conecta, nos hace ir y venir y es bonito que podamos estar juntas en este espacio platicándoles de un tema que creo que a todas nos genera como conectar, desconectar. Entonces, creo que vale la pena esta primera parte donde Gaeta nos dice: somos humanos, somos personas. Y estos humanos y personas tenemos nuestros prototipos, tenemos nuestras primeras figuras afectivas que a través de su crianza, de su acompañamiento, de su enseñanza, nos van enseñando cómo vincularnos cuando vamos creciendo. Entonces, realmente el tema de los vínculos es un tema que sigue madurando hasta el momento. No es como quedó en la infancia y ya, pero sí hay antecedentes. Recordemos que tenemos siempre un acervo. Entonces, en este tema del apego, creo que incluso lo han visto hasta hacer en los TikTok de, yo soy este tipo de apego, yo soy evitativo, ansioso, pero vamos a ver de qué se trata, porque los tipos de apego tienen que ver con los tipos de crianza que nos dieron nuestros padres o porque tenemos que ver cómo las familias han cambiado su estructura. Ya no pudo ser, tal vez no hay papá, abuelita, tío, se han cambiado nuestras figuras afectivas importantes, pero tenemos 4 tipos de apego. Podemos ver que es el seguro, el evitativo, el ansioso y el desorganizado. No quisiéramos que esta parte fuera como muy técnica y muy fuerte cuando hablemos de todas estas teorías que se han hecho acerca de cómo nos vinculamos, pero vale la pena que empecemos aquí. ¿Cómo nos enseñaron a mirar las relaciones, ¿no? Entonces, un apego seguro, ¿cómo es? Pues papá y mamá interesados en nuestros afectos, estos papás empáticos que permiten a los niños la individualidad y que en esa individualidad también los acompañan a aprender a autorregularse. Entonces, este espacio seguro que brindan mamá y papá, que le permite a un adulto confiar en sí mismo, confiar en cómo se relaciona, en cómo se vincula, hablar de sus afectos y sobre todo integrar a mamá y a papá. Y cuando ya están integrados dentro de mí, no necesito que estén cerca porque me acompañan. Entonces, eso es como una parte de un afecto seguro, un apego seguro donde yo me siento en sintonía. Vamos a ver, por ejemplo, un apego evitativo. Aquí hablamos de mamá y papá que son un poquito más fríos, más distantes, y creo que podemos verlos en ejemplos en familias, en amistades. Estos papás no están tan cercanos, no expresan afectos de manera directa y a veces ni indirecta. Entonces, ¿qué esto genera en un adulto? Pues por supuesto adultos que piensan en la autonomía, en sí mismos, y el vincularse es como de, hoy sí quiero, pero después. Como, no, como que yo no tengo muchas ganas de vincularme y son distantes. Pero atrás de esto, claro que hay una necesidad de querer vincularse con otras personas, pero el aprendizaje es evito relacionarme y vuelvo a mí como yo aprendí de mis figuras primarias. Podemos encontrar en los apegos ansiosos, mamá y papá o quien nos cuidara no están disponibles siempre.
Está en un momento sí, un momento no, esto es muy ambiguo y estos papás de pronto batallan para identificar la necesidad de sus pequeños, para ver cómo regulan afectos y qué pasa con los niños o las niñas. Se vuelve como muy confuso y necesito a mamá y a papá, pero no están tan disponibles, entonces se genera una dependencia, una ansiedad por el vínculo, mucha desesperación, ansiedad, angustia, de ahí que sea como un apego más ansioso, ¿no? ¿Y qué pasa en los adultos? Bueno, pues hay una gran necesidad de vincularme, pero no sé cómo. Entonces quiero, pero no quiero. Y son relaciones donde hay una gran dependencia, donde hay un pensar muy fuerte acerca de cómo me estoy relacionando. Y creo que a veces algunas personas entramos en esto, ¿no? Este tipo de apego que es ansioso, donde finalmente estamos en relaciones de dependencia yendo y viniendo. Y finalmente nuestro apego desorganizado creo que nos habla acerca de papá y mamá, que en la manera en que nos crearon y nos acompañaron fueron impredecibles, fueron incoherentes, no fueron muy sostenibles como la educación y el acompañamiento afectivo, y esto genera muchísima ambivalencia. Entonces, si esta fue la crianza, imaginemos a los adultos, ¿no? Cómo podemos tener relaciones ambivalentes de odio y amor. Te quiero, pero no te quiero estar contigo, no quiero estar contigo. Y las relaciones son indispensables, pero las evito, ahora sí que yo pongo las piedras con las que me tropiezo, pero también en el tema del abandono, ¿no? Hay un gran temor a ser abandonado y abono para ser abandonado. Entonces es interesante porque en el apego desorganizado nos desconectamos un poquito de lo que es el sentimiento y la acción. Y vamos viendo con esta, traté de no echarles mucho rollo, cómo estas 4 maneras de ver y de recibir, cuando somos adultos es, válgame, ¿por qué estoy siendo así? ¿Por qué estoy huyendo a esta relación donde me siento cómodo? ¿O por qué, a pesar de que quiero, me retiro? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué piensan de esto, de este inicio de hablar de los apegos y cómo la manera en que papá y mamá o nuestras primeras figuras importantes se dirigieron a nosotros, nos escucharon, nos dieron empatía, estuvieron o no estuvieron, acotando desde las personas que tuvieron procesos, que son seres humanos, cómo esto impactó en cómo nos vinculamos? Creo que me gustaría abonar que algo que comparto en la consulta partiendo de esto es que a veces tenemos una construcción de cómo debe ser mi madre, cómo debe ser mi padre, y justo teniendo esta información, pues generalizamos que solamente esa persona que está ahí es por el rol que ejerce, ¿no? De ser madre o ser padre o la figura. Y a veces tendemos a idealizar y a juzgar. Y me parece que cuando hacemos pausas y en espacios seguros entre familiares o entre amistades o cuando ya lo llevamos a un espacio profesional que es la psicoterapia, ahí es donde empezamos a cuestionar nuestras creencias sobre estas personas que forman parte de nuestra primera concepción de qué es familia. Y pues vamos viendo cómo se construyeron esos vínculos a partir de este tipo de apego y cómo a veces uno no es consciente de cómo reproduce esas formas de apego, como decía Julie, más adelante. Y creo que alguna de las cosas que nos toca escuchar es el miedo a ser abandonado. Hablábamos de en los episodios anteriores, recuerdan cuando uno se siente solo, cuando uno tiene inseguridad sobre si la otra persona me quiere o está ahí por lo que yo soy o me silencio, pues hay una creencia de miedo a ser abandonado. Y creo que por eso es tan importante tocar e invitar a que nos hagamos estas preguntas de cuál es la creencia de las personas con las que nos estamos vinculando y cómo a veces se da la apertura, creo yo, en dialogar entre los miembros de la familia, en poder narrar la historia de vida de cada uno. Creo que si hacemos espacios de confianza, se puede ir haciendo. Yo recuerdo como una Navidad hace unos años que no tuvimos la posibilidad de estar como mis primos, mis papás, hermanos y varios estamos ya en diferentes estados. Mi familia viene de Veracruz, entonces se tocó el tema de abrir, de qué estaba pasando, pues con primas que yo las vi bebés
y qué estaba pasando con el inicio de tejer sus vínculos de pareja, de emigrar a otro país, cómo vivieron el ser recibidas como migrantes, el relacionarse con otros migrantes y pues nos transmitieron sus dolores, ¿no? Sus adaptaciones. Nosotros venimos de un linaje, de una naturaleza de ser controladoras, ¿no? De que nos gusta tener la razón. Hasta hay una broma que pues tengo, mi abuela es temita, ¿no? Entonces todos nos decimos los temos, ¿no? O sea, cuando sale esa parte de tengo la razón es el temo, ¿no? O sea, con todo el amor, pero así empezamos a hablar abiertamente de, es que yo me di cuenta, ¿no? Mis primas, en esta generación estábamos hablando de entre primas de, yo me di cuenta cómo me salía esa parte y cómo no me ayudaba, porque entonces hice barreras o me lastimé y lastimé a otros. Y fue muy padre como abrir esa conversación en la familia. Y bueno, escuchándote, Monse, y pensando en todos estos tipos de apego que ya nos platicabas, Julie, también pues resueno mucho y evoco también conversaciones recientes de adulto, de los 30 para acá, ¿no? Con mamá y con papá, desde mi experiencia, de hacer justo estas renarraciones y tocar ciertos eventos, memorias que han sido complejas, que no habíamos tenido la oportunidad de compartir, de dialogar. Y les invito un poco para que puedan ustedes también, quienes nos escuchan, hacer esta revisión en sus vínculos familiares, pensar, bueno, me parece central y nos parece central desde Revoluciones Afectivas, en los cuidados, pensar en las labores de cuidado y pensar en los diferentes contextos en los que ustedes se han desarrollado, sus familias, sus ancestros, y poner el énfasis en a quién le tocaba cuidar. ¿Quién cuidaba los espacios? ¿Quién cuidaba de las emociones? ¿Quién está a cargo de proveer? Y también un tema que aquí otra vez conectando con el binarismo, pensando en las ausencias y en las omisiones, ¿no? ¿Cuáles son aquellas ausencias, pensando en los varones, que nos acostumbramos a ver como naturales, ¿no? Entre comillas, ¿no? De así es papá, así es el abuelo, así es el hermano, ¿no? Y cómo en realidad, pensando ya en el momento actual, pues hay una invitación a repensar todos estos estereotipos y creo que ahí hay una premisa importante, porque muchas veces pensamos en las familias, pensamos ya, pues mamá está grande, el abuelo está grande y pensamos que ya no puede haber cambios, que las familias ya no pueden cambiar y tenemos que aceptar así como son, ¿no? No sé qué piensan ustedes, y aquí lanzo esta preguntita, ¿qué piensan ustedes acerca de estos cambios que pueden tener lugar en las familias y quizá también pensar en los límites amorosos o en los distanciamientos, ¿no? Que son diferentes rutas que podemos tomar? Sí, ay, sí, suspiro, sí es importante revisar esto que nos dice, son reflexiones bastante, ¿cómo puedo decirlo? Irlas poquito a poquito, hilándolas fino, porque en el tema de los límites y la familia tenemos que ver dentro de estos tipos de apego que hay linajes familiares. Hay linajes familiares y cuando yo digo mamá es así y mi mamá me dio esto, entonces no conecto con que probablemente arriba de mamá, incluso de mi abuela, tatarabuela, ya se estaba produciendo un linaje. Y esto no significa que yo justifique, pero que sí pueda ir comprendiendo cómo se va generando toda esta enseñanza que llega a mí, pero que yo pueda aprender y reconocer que mis padres, mis hermanos, mi familia, como lo decíamos al inicio, son humanos, son personas, eso no me obliga a permanecer en un espacio que yo no percibo como seguro. Creo que hay creencias en torno a la familia y a las fidelidades. El hecho de la lealtad familiar, de tienes que estar con tu familia aunque te duela. Es tu mamá, es tu hermano, es tu papá y tienes que estar ahí porque la familia está para siempre. Que son, creo que valores como el de la familia se siembran mucho en la sociedad, pero no desde los límites amorosos, no desde el bienestar. Entonces me ha tocado a mi paciente, les comparto, me recordé una chica que muere su mamá y mamá pues era como el pilar de toda la familia y en esta onda cuando mamá muere le dice te encargo a todos los hermanos, son 3 hermanos y ella es la más chiquita y a tu papá.
Entonces el papá tiene un problema de alcoholismo, los hermanos mayores tienen situaciones específicas también con consumo de sustancias, etc. Entonces de repente la ves a ella totalmente angustiada porque está sosteniendo a toda su familia porque fue una petición de su mamá. Entonces de pronto es que si yo dejo de cuidar a mi familia, de cuidar a mi papá y mis hermanos, entonces no soy una buena hija. No estoy haciendo caso a la petición de mamá. Y la pregunta era, bueno, ¿qué tanto dentro de la petición de mamá también es importante que tú conectes con tu bienestar, que conectes con qué límites necesitas colocar para tú sentirte bien? Y finalmente, la lealtad más importante que tenemos es con nosotros para sembrar nuestro bienestar. Lo digo porque de pronto vale la pena si en un vínculo que tú tengas y familiar, que es el tema que estamos tocando, si hay una dinámica en la cual tú detectas tu necesidad y tu afecto, la comunicas, la compartes, buscas acordarla, buscas transformarla y esa transformación no se da de la otra parte, es muy válido un autodistanciamiento. Es muy válido decir te amo, pero que te ame no significa que siga sosteniendo un vínculo que siento que me afecta. Entonces, no tengo que estar cerca de ti para demostrarte que te amo o para hacer, ¿cómo lo puedo decir?, valioso este vínculo. Y es fuerte el tema, ¿no? Es fuerte porque se puede malinterpretar como, entonces abandonemos. Y podemos decir, entonces es deslealtad, es evitación, es huir, ¿no? Creo que a veces, lo decíamos ahorita, es un acto de amor y es una victoria, ciertas retiradas para poder generar nuevas narraciones y resignificar los vínculos. No sé qué veas por acá. Pues creo que contestando Gaeta, sí podemos a lo largo de nuestro curso de vida redireccionar las formas en que nos relacionamos con la familia. Y pues yo lo veo, por ejemplo, en parejas de matrimonios de larga duración. A veces la mujer en su vejez se da cuenta que ya no desea tener una comunicación cortada, ¿no? O invalidante de lo que son sus necesidades. Y es un punto de buscar sus formas. A veces en la pareja, como hablábamos, ¿no? Se dificulta tener el registro del hombre, ¿qué hago, no? O sea, no me estoy sintiendo bien, pero pues no sé cómo hacerle y me enojo o me silencio. Entonces creo que hay posibilidades de hacerlo en cualquier edad y también creo que en esta parte de humanizar, ver que hay veces que todos tenemos un camino hacia una conciencia del otro, de uno, pero hay personas que se les va a dificultar o tal vez en su vida no lo van a lograr y eso no nos toca a nosotros obligar a la otra persona y ahí es cuando uno tal vez, y cuesta, ¿no? Porque a veces puede ser la madre o el padre que identifico que cada vez que contacto, me acaba de escribir una chica, ¿no? Que está embarazada, que ya estaba en control de su ansiedad y cada vez que contacta con su mamá, aunque sea por teléfono, constantemente le está reclamando, pidiendo que no le escucha, que no hace lo que ella quiere y entonces ella me dice, ¿cómo le hago para no caer? ¿No? Caer es es un lenguaje, es decir, no quiero volver a sentir ansiedad porque ya hemos dejado, ¿no? Una parte de un medicamento y yo creo que es como, pues, ella ha aprendido a poner estos límites, pero a veces vuelve a contactar porque la relación continúa. Hay veces que me toca también escuchar cómo se necesita un tiempo de silencio y de espacio. Me decía hoy también otra persona, yo identifiqué que mi mamá constantemente a partir de un duelo de mi hermano, pues se victimizaba, ¿no? A veces nos chantajeaba y eso me generaba mucho dolor y decidí retirarme. Ahora, por una situación familiar, ella convoca a su familia y les comparte la situación que está viviendo y se toca por ahí el tema de, pues, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué te fuiste? Y me compartía, mi hermana me reclamó, ¿por qué te fuiste? Y al escuchar es que me fui, como hablábamos, ¿no? O sea, un diálogo desmenuzado, me fui por esto y por esto. Su papá le reafirmó y entonces hubo como una parte de comprensión de la madre y de la hermana. Pero eso no viene si no hay estos diálogos de sentarse y compartir. Entonces, pues creo que eso nos da pie también a que a lo largo de nuestro caminar
nos podemos sentir solos si dejamos de conectar con nuestra familia, pero creo que también en el camino vamos teniendo la libertad de tener una familia elegida. Claro, claro. Y justo a partir, digo, hay muchísimas razones que nos van a llevar a ir ampliando nuestros vínculos, ¿no? Elegir nuestras familias. eh, Pienso y pongo acá sobre la mesa un temita que me gusta abordar en el tema de género, de sexualidad, ¿no? De la heterosexualidad asumida, ¿no? Que es justo este tema de los closets, ¿no? O las salidas del closet, ¿no? Y me gusta mucho pensar, ¿no? Cómo cuando alguien en el sistema familiar se enuncia como no heterosexual, se enuncia como no cisgénero, ¿no? Pues justamente hay una invitación, ¿no? A que se sostengan muchísimos diálogos que no se habían tenido sobre las expectativas de los hijos, sobre cómo vamos a producir en este sistema, cómo vamos a estar conformando o no nuestras propias familias, ¿no? Y un poco ahí quisiera evocar, ¿no? Algunas memorias de mi familia que me llevaron justamente a pensar, ¿no? Como, pues, ¿quiénes nos educan, ¿no? ¿Quiénes educan a las familias, ¿no? ¿Cómo llegó toda esta educación sexual, ¿no? Que nos va permitiendo sostener estos vínculos pues sanos, de inclusión, los espacios seguros, ¿no? Y un poco acá me permito evocar dos pequeñas memorias de mis abuelas, ¿no? En el momento en el que yo salí del closet, pues bueno, justo con lo que evoco, pues no había esta educación sexual integral, ¿no? Y con quien yo tuve uno de estos primeros pues vínculos, contactos, fue con mi mamá, a quien le mando muchísimos saludos. Y pues en este proceso de mi mamá tratar de sostener estos diálogos, entender, comprender, ¿no? Habló con mi abuelita y mi abuelita atinó a decirle, ella era católica, pues si así nos lo mandó Dios, así hay que quererlo y aceptarlo, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Del otro lado de la familia, ya pues en una edad más adulta, nunca habíamos hablado del tema, pero mi abuelita paterna veía pues todos los webinars y lives que tenía en Facebook, ¿no? Y en una conversación telefónica, lo primero que me dijo cuando hablamos fue, usted sea como quiera ser, mijo. Usted, que no le importe lo que diga la gente, ¿no? Y bueno, coloco estos dos ejemplos, ¿no? Como una mirada positiva de cómo puede haber estos cambios, puede haber estos diálogos, ¿no? Al interior de las familias y cómo, retomando lo que evocabas, Monse, de las familias elegidas, en algunas ocasiones estas experiencias bonitas que me pasaron y que yo les comparto, no siempre están ahí o aún no han sucedido en las familias de quienes nos escuchan y eso invita a buscar otras redes de seguridad, ¿no? Buscar qué otras hermanas, hermanos, hermanes, trans, gays, bisexuales, personas heteroaliadas, ¿no? Pueden justamente brindar este espacio de seguridad que nuestras familias, por sus trayectos, no pueden brindarnos, ¿no? Y bueno, nada, no sé, ¿qué piensen Oh, ustedes? hay una frase que me gusta mucho, desde que era así como más pequeña, la solía decir desde que la encontré, y decía, los amigos son los hermanos que la vida nos permite elegir. Y qué bonito es que yo puedo seguir eligiendo quién es mi familia, porque el tema de la familia, el tema del hogar, va muchísimo más allá de la sangre. Decía Kiwi, un logoterapeuta que amamos mucho, que la palabra hogar venía de fogar, que se refería como en las comunidades antiguas, eran como estas casas donde el fuego estaba en el centro, ¿no? Y era para que todos pudieran calentarse. Entonces, el fuego en el centro que les daba calor, pues era el hogar. Entonces, aquellas personas o espacios donde tú sientes ese fuego, ese calor, donde está esa chispa, son tus hogares, y creo que es bien válido que podamos elegir diferentes personas o espacios donde se siente ese calor. Y eso tampoco quiere decir que renunciemos a los vínculos familiares. Todos tienen un tiempo y todos tenemos un proceso. Creo que todas, todos y todes, al revisar, por ejemplo, este tipo de apegos, nos quedamos pensando en, yo me vinculo así, a mí me dijeron esto, yo aprendí esto, y
estamos en proceso. Entonces, esa es la misma compasión de decir, mi mamá está en proceso. No sé si mi mamá pueda transformar su proceso, pero yo ya sé el mío y puedo seguir queriendo vincularme, generar espacios familiares para hablar, para expresar, para compartir, pero siempre voy a tener la posibilidad de elegir. Creo que cuando la vida nos coloca situaciones que están más allá de nosotros, legados familiares, estructuras, creencias, siempre puedes elegir quién quieres que sea tu familia, quién quieres que sea tu hogar. Y si en tu familia de origen o nuclear puedes lograrlo, pues los vínculos son construcción. Sigue construyendo con tu familia, sigue generando este esfuerzo amoroso, pero que no es un esfuerzo que te desgaste, que no es un esfuerzo que te vulnere, sino que es un esfuerzo que te construya. Y con estas personas con las que vamos creando lazos y son nuestras familias, pues qué bonito, ¿no? Que puedas ser tú misma en un lugar donde el fuego puede ser bonito y no te queme, porque hay familias o espacios donde el fuego que me debe de calentar me quema. Y a veces nos relacionamos desde quemarnos y creo que las relaciones y los vínculos tienen que ver con poder sentir ese apapacho. Entonces, creo que este tema con las familias es fuerte y también me lleva a decir que no todo es un apego evitativo, un apego ansioso, un apego desorganizado, no todo es miedo. También nos dejaron cosas bellas. Conecta con los valores y las semillas que te dieron tu familia, tus abuelos. Hay linajes que vienen desde los tatarabuelos. Entonces, también elige las semillas que tú quieras. Lo que no quieras, pódalo, quítalo, no es tuyo. Pero lo que tú sí quieras de tu familia, guárdalo y acompáñalo. Con un paciente que falleció su papá, platicábamos del legado y hacíamos algo muy bonito que era, le decía, ¿qué te enseñó papá? No, pues uno de los valores de papá era responsabilidad, ejemplo, porque pues papá era esta masculinidad, este hombre que no habló de afectos, este hombre que no abrazó, pero este hombre que a través del lenguaje, de los actos de servicio, siempre estuvo para su hijo, ¿no? Entonces, hacíamos como un árbol genealógico desde dónde venía el valor de la responsabilidad de papá y fuimos armándolo de manera que la responsabilidad llegó a su esposa, a sus hermanos, a él, a tíos, amigos, a primos, y cómo ese valor, conforme la familia siga creciendo, va a seguir enraizándose en la historia de ellos y de esa manera la raíz de papá, que es la responsabilidad, continúa en la familia y él decide tomar esta semilla y hacerla suya. Entonces yo quisiera decirles que qué bonito es que reconozcamos cuáles son estos tipos de apegos para renombrarlos, para renarrarlos y para elegir qué semillas sí queremos que permanezcan en el jardín de nuestra vida. Me encanta esta propuesta que nos lanzas de las semillas. Me parece muy bonito y con mucho potencial. Y pues bueno, esta sesión, bueno, de antemano yo les agradezco mucho porque me siento súper acompañada hablando de las familias elegidas. Y pues cerrando este tema tan profundo, tan potente, Monse, ¿con qué nos vamos? ¿Qué nos quedamos con todo este temota? Pues yo creo que las familias son con las que nacemos, pero también podemos construir familias y una mirada de esa construcción es desde cómo forjamos nuestros apegos a vincularnos con otras personas y veamos que, como lo hemos repetido, tenemos una elección y tenemos una elección de hacerlo en una forma amorosa y compasiva y traspasar el dolor, los miedos que podrán acompañarnos, pero que no sean el centro de nuestras decisiones de cómo nos vinculamos y cómo formamos familias. Creo que con eso me quedaría y que podemos hacer un legado. Creo que aunque no seamos personas importantes, por así decirlo, socialmente, escritores, yo les he invitado a las personas, mucho más a las personas mayores, de ojalá que podamos seguir haciendo una historia viva para la gente que amamos, que serán nuestras familias. Qué lindo será poder a través de la lectura de las palabras de mi familiar, saber estos momentos, porque me dicen, ¿y qué escribo?
pues puede ser como qué sintió la primera vez que fue a la escuela, se graduó, o cuando fue madre, o cuando tuvo un logro, ¿no? O cuando sintió el momento más feliz o el momento más difícil, cómo lo afrontó. O sea, creo que eso les dejaría también, ojalá que podamos transmitir en nuestras familias que es importante dejar un legado, porque al morir esa persona, una parte de nuestra historia muere. Y creo que podría mantenerse vivo si dejamos legados escritos. Es una propuesta, ¿verdad? Pues bueno, en este reconocimiento del legado, pues vamos despidiéndonos. Porque así siguen las escuchas. Claro. En esto escrito que yo leo de mi familiar es, jaja, me río, o ay, cómo recuerdo cuando me contó eso, ¿no? O sea, siguen las escuchas y ahí creo que se resignifica espiritualmente la pérdida. Ahí sigue viva la persona, sigo amándola, sigo como exaltando, reconociendo sus enseñanzas, su historia de vida difícil, ¿no? O sea, o la parte que tuve de dificultad en mi relación con la persona, ahí está. Entonces, ojalá que hagamos legados. Claro, claro. Qué bonito decir, a lo mejor no conocí a mi tatarabuelo, Exacto. pero sus valores viven en mi sangre. Exacto. Y creo que desde ahí volver a retomar esta frase de pues las transformaciones, cómo podemos seguir haciendo transformaciones desde el momento en el que estamos y sostenerlas a través de la escucha, ¿no? Escuchar a cada uno de los miembros de la familia y las historias que hay detrás. Pues nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y gracias por ser familia para mí. Gracias por ser. Y saludos a nuestras familias, A nuestras amorosamente. hermosas familias, elegidas y las que están en nuestra sangre. Gracias por esta escucha. Saludos.